Este es un video con los cambios principales en donación y trasplantes del Hospital Universitario para el año 2023. El programa de biovigilancia fue actualizado. Su objetivo es establecer los lineamientos para la gestión de los reportes derivados de los procedimientos relacionados con los tejidos humanos. Tiene también como objetivo mitigar la ocurrencia de los eventos adversos con el fin de contribuir con la calidad de vida y prevenir el deterioro de la salud del donante vivo y o del receptor de la donación. En el Hospital Universitario de Santander realizamos trasplante de tejido osteomuscular. Se pueden presentar incidentes y eventos adversos. En general, los incidentes van desde el pretrasplante, es decir, la selección del potencial donante, la donación y el procesamiento, y los eventos adversos en general se producen después del trasplante, en el procedimiento de trasplante y en el post-trasplante. Incidentes son los hechos o sucesos que se generan por una desviación de los estándares establecidos, que van desde la donación del tejido y que genera un riesgo de un evento y que se encuentran relacionados con los tejidos o células distribuidos. Y los eventos adversos es cualquier situación o ocurrencia médica que ya produce un cambio o características de signos clínicos, hallazgos anormales en pruebas diagnósticas del receptor, síntomas o una enfermedad o un desenlace no favorable que se produce de forma no intencional en el receptor de los componentes anatómicos. En general, los incidentes y eventos adversos se pueden generar en 3 niveles del proceso: en la extracción del tejido, en el procesamiento del tejido, que incluye el transporte, y en el implante del tejido. En el Hospital Universitario de Santander realizamos trasplante de tejido osteomuscular. Estos tejidos provienen de algún banco de tejidos habilitados. Entonces podemos detectar incidentes desde el procesamiento, porque incluye el transporte de tejidos. Si observamos algún incidente que cumple con los criterios, debemos notificarlo. Ejemplos de incidentes son, por ejemplo, que se distribuyó el componente anatómico equivocado, que hubo desviación en la cadena de frío, hubo alguna alteración en el transporte, nos enviaron algún componente expirado, hubo pérdida de los componentes anatómicos o mezcla de los componentes anatómicos. Ejemplos de eventos adversos que se producen ya después del implante del tejido son la muerte del receptor hasta el primer año post-trasplante, rechazos hiperagudos, infección primaria, infección transmitida posiblemente por contaminación del componente anatómico, efectos tóxicos, sospecha de transmisión de enfermedad genética, inmunológica o neoplásica. Existe una ficha de notificación del Sistema de Biovigilancia Nacional. Es una ficha del Instituto Nacional de Salud en conjunto con la Red de Donación y Trasplantes. El Hospital Universitario de Santander ha adoptado esta ficha, pero por nuestro sistema de gestión podemos realizar la notificación, además de en la ficha, en la plataforma Almera, por el ítem en el cual se reportan los eventos adversos. En el ítem A lo injerto y se realiza el reporte, así como realizamos reportes con dispositivos, con medicamentos, con todos los sistemas de vigilancia sanitarios. Otro de los puntos en donación es que el Hospital Universitario de Santander adoptó el lineamiento técnico para la red de donación y trasplantes relacionados con el coronavirus, es decir, con el virus del SARS-CoV-2. El objetivo es estandarizar los lineamientos nacionales mínimos para la gestión de los procesos de la red de donación y trasplantes en el escenario de la pandemia por SARS-CoV-2. Los principios son los principios de precaución, de evaluación del riesgo y de seguridad para los donantes, para los componentes anatómicos donados, para los receptores, evidentemente, para sus familias y para el talento humano que participa de estos procesos. Este procedimiento lo que dice es que todo potencial donante en muerte encefálica en quien se ha consultado el código de voluntades para la donación debe realizarse una prueba de COVID mediante la técnica de PCR y que esto debe realizarse en el menor tiempo posible.
dice que es responsabilidad de la IPS generadora, es decir, para nuestro caso es responsabilidad del Hospital Universitario de Santander realizar esa prueba en el menor tiempo posible. Ellos aclaran que para diagnosticar el SARS-CoV-2 el cualquier donante, la prueba indicada es la PCR y no mediante pruebas antigénicas o serológicas con base en la evidencia de sensibilidad y especificidad de la técnica. En cuanto al código de voluntades que mencionamos anteriormente, es un documento que se solicita ante el Centro Regulador de Trasplantes, se solicita con unos datos básicos, que es el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número del documento del potencial donante. Con estos datos, el Centro Regulador de Trasplantes realiza una verificación de que el paciente, el potencial donante, no haya registrado su voluntad de no donar. En el caso de que no esté registrada su voluntad de no donar, emite un código de voluntades anticipadas que es un número consecutivo y con este número se realiza pues la entrevista familiar y se conocen los componentes anatómicos. En el caso de donación se realiza su trazabilidad. Esto es válido para colombianos y para extranjeros residentes. Para extranjeros no residentes, lo que se hace es verificar que tengan todos sus documentos adecuados con el Estado colombiano. En caso de ser un migrante irregular, el Estado colombiano no reconoce su identidad, entonces no se puede realizar ningún procedimiento de donación y trasplantes. En cuanto al tejido ocular, lo priorizamos en el año 2023 porque las córneas son uno de los tejidos que se pueden, pues es el tejido que se puede donar hasta mayor edad. Y en ocasiones sufre daños, digamos que por el cuidado o por el tiempo de evolución que un paciente puede llevar hospitalizado o en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, para el cuidado ocular debemos tener en cuenta que ante la duda o sospecha de alteración de lesión corneal que sea importante, grave o severa, se debe solicitar interconsulta con oftalmología. Otro de los puntos es realizar la oclusión ocular y explicar a la familia pues que se realiza como medida de protección. A tener en cuenta que estas medidas de protección no son únicamente para los potenciales donantes, sino son para los pacientes que están, por ejemplo, bajo pseudoanalgesia por largo tiempo, porque se producen lesiones corneales y a veces cuando estos pacientes se recuperan y salen después, terminan con lesiones corneales graves e incluso en lista de espera para posterior trasplante de córnea. Otro de los puntos importantes es la higiene adecuada del área periocular, removiendo secreciones y detritus. Otro punto es mantener lubricada la superficie ocular con instilación regular por horario de gotas lubricantes de metilcelulosa, de hidroximetilcelulosa o de ácido poliacrílico. Y por último, verificar el cierre palpebral y detectar tempranamente lesiones oculares. Estos son los contactos: la doctora Constanza Rivera, coordinadora de trasplantes, a quien se le pueden reportar cualquiera de los potenciales donantes. Este es el Banco Multitejidos, es el Banco de Córneas de Foscal Internacional. A ellos podemos también reportar los potencial donantes y ellos hacen pues la comunicación para reportarlos a la red de trasplantes. También cuando tengamos algún potencial donante que creamos que necesitamos que le hagan cuidado de las córneas o profilaxis corneal, nos podemos comunicar con ellos y ellos nos ayudan con ese tema. Y por último, el teléfono del auxiliar de apoyo para trasplantes, que es la señorita Andrea B.